Entonces, empecemos a grabar. Voy a abrir la presentación. Ya deben estar viendo las pantallas con temática de la asignatura de Zoología de Invertebrados. Dígame alguien que está viendo la pantalla para poder seguir. Sí, profe, sí, ya salió. Okay. Sí, profe, Entonces, ahí tienen estas diapositivas, se las mando a sus correos. Necesito que hacer un grupo, que alguien haga un grupo. A lo mejor ya lo tienen. Lo que necesito entonces es que crear un grupo que se llame Zoología de Invertebrados para tenerlos a ustedes y poder compartir materiales y enviarles la presentación y enviarles las clases, las conexiones a las clases. Me imagino que esta la bajaron del aula virtual, ¿verdad? Porque de otra manera se enteran. Sí, profe. Entonces, lo que yo quisiera es tener entonces el grupo, ¿alguien está de presidente de curso? En este curso, ¿hay presidente de curso o presidente? ¿Alguna chica o un caballero? Bueno, si hay silencio, porque, dime. Ayer en la clase de química, bien elegido a uno. Ajá, ¿quién? De acuerdo que... ¿Cómo ¿No se te acuerdas llama? del nombre? No. Bueno, en unos minutos nos enteraremos. Lo importante es que el presidente de curso se encargue de preparar la recepción de todos los teléfonos y prepare un grupo. Y así pues nos beneficiamos todos. Ahí tienen mi teléfono 096-92-57009 y el correo electrónico en caso de que necesiten comunicarse. Vamos entonces a tener la clase. Las clases van a ser teóricas por internet. Va a haber una serie de ejercicios que ustedes deben hacer y enviarlos al aula virtual. Y vamos a tener una salida de campo, al menos una. Y vamos un poco más adelante en el curso. Vamos a escoger un día sábado, donde podamos ir a Barbajillo durante la baja marea y poder recoger organismos de la zona intermareal para que los puedan ver. Los organismos los vamos a estudiar también, pero una cosa es al menos ver algunos, tocarlos, ver cómo se mueven, y otra cosa es verlo todo por libros, ¿no? Esta materia debería tener pues un laboratorio semanal, pero desgraciadamente pues la pandemia no nos lo permite. Pero al menos hagamos eso, ¿no? Vamos a hacerlo un día con ustedes, un sábado con ustedes y otro sábado con el grupo B, porque somos muchos, son unos 92 estudiantes en total en esta asignatura. Bien, aquí están viendo una imagen un poco curiosa. Parecen hojas, pero no lo son animales. Lo de la derecha parece un palito caminador. En Venezuela lo llaman cerbatana, aquí no sé cómo lo llaman en Ecuador, pero no hay duda que los otros animales parecen hojas con patas y abajo parecen flores y todos son animales, ¿no? Aquí les muestro uno, que lo tengo acá. Vamos a parar de compartir y para que puedan ver en la cámara. Ya ve que no se ve bien. A ver, ¿cómo hago? Profe, yo acá en el trabajo yo sí he visto ese animalito, profe. ¿Cómo Es dices? Dime, Oscar. en el trabajo, acá sí hay harto de esos animalitos que usted está Los viendo. han visto. Bueno, cuando vean estos bichos, acérquense. Son inofensivos y vean pues las características que tiene, cómo se parecen a un palito con patas. Es un tallito. Y brincan bastante. Obviamente ellos son carnívoros, ellos comen otros animales. Y ya lo guardé para ustedes y ahora lo suelto. Como vivo en las orquídeas, entre la pradera y la aurora, hay mucha zona silvestre aquí. Y en la casa a veces se nos meten culebras, alacranes. El hecho de vivir cerca
de la zona silvestre pues nos expone a esa situación que bueno, tiene sus riesgos, pero también tiene sus beneficios, ¿no? Bueno, vamos a seguir compartiendo la... Bien, entonces aquí vemos esos procesos miméticos donde los animales se confunden con el fondo y adquieren unas características bien curiosas, ¿no? Estos son procesos de, de selección natural bien manifiesta, ¿no? Estos animales pues logran sobrevivir gracias a su mimetismo con el ambiente donde están viviendo. Bien, bueno, ya vieron mi nombre, José Javier Aliomingo. Yo me gradué en la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, en el año 76, hace ya unas cuantas décadas. Y allí mientras era estudiante, pues trabajaba con los docentes en comunidades boscosas. En ese entonces yo trabajaba mucho con los botánicos. Y sobre todo la recuperación de los bosques que rodeaban a Caracas, que se incendiaban con cierta frecuencia. Entonces, tuvimos la suerte de poder trabajar en la recuperación del bosque después del incendio y ver cosas bien curiosas, ¿no? Una de ellas era que lo vamos a ver al final de esta clase, los fenómenos de interacción entre especies. La alelopatía. Alelo significa distancia y paso significa enfermedad o daño. Veíamos que después del incendio, que estaba todo pelado y negro por la ceniza, comenzaron las lluvias y empezaban las semillas de los pastos a germinar o las macollitas. Acuérdense que los pastos no siempre crecen por semillas, sino que cuando uno corta, deja el meristema apical en tierra, pues las raíces persisten, las raíces del pasto, ¿no? Entonces de ahí germinan no, crecen las hojas nuevamente y todo crecía bien, se iba poniendo bien verdecito, a excepción de las zonas bajas, debajo de los eucaliptos. Los eucaliptos fueron traídos de Australia en los años 40 y regados por América. Pues en Venezuela a la gente le gustaban los eucaliptos y sembró eucaliptos por todas partes, incluyendo los parques nacionales, lo cual es un error. Entonces, la curiosidad era que debajo del eucalipto pues no crecían las cosas, mientras que el resto del terreno estaba todo verdecito. Y empezamos a buscar en la bibliografía y encontramos que el eucalipto desprende desde las hojas unos gases, una sustancia que se llaman terpenos, son de una materia orgánica compleja que inhibe el crecimiento o la germinación de la semilla. En ese entonces, pues yo trabajaba como asistente de cátedra en la universidad y preparamos una práctica con esto para demostrar cómo funcionaba esto de la alelopatía. Entonces, tomamos unas hojas, así como las tomamos ahorita para hacer infusiones, para controlar el COVID, tomamos unas hojas verdes, las maceramos con un mortero y un poquito de agua y otras las tomamos secas y las pusimos en agua para que preparara un té. Entonces, luego tomamos un papel de filtro, unas semillas de lechuga que le colocamos encima, lo regamos con agua destilada y colocamos un vasito con el macerado. Y otro grupo de semillas, otro papel de filtro, lo colocamos regadas con el té de hojas secas y otro grupo control que las regamos con agua destilada solamente, ¿no? Luego los tapamos con un recipiente para que los gases del macerado, obviamente tenemos tres recipientes, ¿no? Uno con el macerado, otro con las hojas en el té y otro con el de control, ¿no? Y las réplicas, ¿no? Obviamente cada quien, estos ensayos tenían su réplica y vimos como al día siguiente las hojas, en el control, todas las semillas de lechuga habían germinado, en el que tenía los gases, el macerado de hojas verdes, fíjate que eran gases, estaban en un recipiente, las semillas de lechuga estaban aparte, pero solamente los gases inhibieron la germinación completamente. Y en el té, algunas germinaron, otras no. Es decir, que tenemos un fenómeno que se manifiesta a través de sustancias disueltas y otras que se manifiestan por gases, ¿no? Y ahora que se me está. Encendí la computadora.
y con enchufe a la computadora. Bueno, esto fue una de las experiencias que tuve como estudiante de biología y desde allí pues seguí pues trabajando en experimentos, en mi tesis. Luego dejé de ser botánico y me dediqué a los camarones. Trabajé con poslarvas de camarón y cómo las poslarvas van penetrando progresivamente dentro de los estuarios. Y en eso pues hice mi tesis de licenciatura. Luego me fui a los Estados Unidos. Allí estuve, apliqué a varias universidades, hasta en algunas me rechazaban hacer el estudio doctoral, en otras pues me aceptaron y la que más me convino pues acepté yo y me fui a la Universidad de California en Santa Bárbara, cerca de Los Ángeles. Allí trabajé con cangrejos ermitaños y cómo coexisten bajo la interacción del ambiente físico. Ustedes saben que cuando hay años de niños, California y Manta pues, están en el Océano Pacífico y ambas pues, están expuestas a los fenómenos de niño y de niña. Cuando hay fenómenos de niño, suele haber tormentas y ocurre que el oleaje elimina la arena de las playas. Entonces, a mí me llamaba la atención que los cangrejos ermitaños, cuando uno va a la playa, veía que había varias especies, todos juntos. Y me preguntaba, bueno, ¿cómo usualmente unas especies dominan sobre otras y deberían eliminarse? Y sin embargo, no los eliminaban, sino que coexistían. Y me preguntaba, bueno, ¿qué factor influye para esta coexistencia? Encontraba muy pocos juveniles de cangrejos y muchos adultos. Y en eso un año de niño, coincido con un año de niño y unas marejadas, y vi que la arena desaparecía de la playa, pero quedaban piedritas y muchas conchas. Entonces los cangrejos ermitaños requieren una conchita para poder sobrevivir, y en ese momento había un pulso de reclutamiento de todas las especies en grandes densidades. Y luego, pues, me imagino que las especies más dominantes, pues, iban eliminando a las especies menos favorecidas. Ellos interactúan fuertemente. Lo vamos a ver en Barbasquillo, hay muchos cangrejos ermitaños y allí vamos a poder ver cómo interactúan ellos, cómo se cambian las conchas y cómo el que quiere una concha y es más grande que el otro, pues lo forza a que salga de la conchita. Bien, luego que terminé mis estudios de posgrado, regresé a Venezuela, estuve trabajando en la Universidad Simón Bolívar en Caracas durante 2 años y luego me ofrecieron trabajo en el Instituto de Investigaciones Agrícolas. En Venezuela, ese instituto se ocupa de la agricultura, la ganadería y la pesca. Aquí en Ecuador solamente la agricultura y la ganadería, porque la pesca es responsabilidad del IPIAP, el Instituto Público de Investigaciones Agrícolas y Pesqueras, que queda en Guayaquil. Se llamaba antes el Instituto Nacional de Pesca, pero con la nueva ley de pesca le cambiaron de nombre. Allí pues trabajé con cultivo de camarones, mejillones, macroalgas, pero también con mucha pesca, ¿no? Dinámica de peces, sobre todo de la flota rastrera camaronera, que era muy grande, llegó a tener 450 barcos en todo el país, y en línea, pues igual que en Ecuador, pues tiene estaciones regadas por el país, y entonces hacíamos proyectos en conjunto entre las distintas estaciones para abarcar el estudio de la flota completa. Eso me permitió involucrarme en proyectos grandes que implicaba pues, muestreos por buena parte de Venezuela. Les narro esto para que vean un poco la historia de un investigador pesquero, que a lo mejor ustedes pues también lo llegarán a hacer. Y una de las ventajas de trabajar en el INIA y con proyectos de Naciones Unidas es que me permitió viajar por el mundo. He visitado ya 21 países, he vivido en 4, pero he visitado el resto, los otros 17, por razones de trabajo. Ojalá fuera por razones de diversión, ¿no? De haber tenido el dinero para haber viajado tanto. Pero el hecho de ser biólogo y representar a Venezuela en muchas ocasiones, pues me permitía viajar por el mundo. Igual les pasará a ustedes. Bueno, luego que me jubilé en el 2012, me fui a trabajar al Luis Arboleda Martínez, el instituto. El gobierno ecuatoriano me contrató para iniciar la carrera de Tecnología de Agricultura, y junto con la profesora Guadalupe Bravo y otro grupo de docentes del tecnológico, pues iniciamos la carrera.
Esa carrera se creó por primera vez en el año 2015 en el Oro, en el Instituto Tecnológico Superior El Oro y en el Luis Arboleda Martínez aquí en Manta. Y desde aquí, pues, desde esos dos institutos, pues se entrenan a los tecnólogos superiores en acuicultura, que esperamos pues que abastezcan al país, que bien lo requiere. Ustedes saben que muchas de los personal técnico que trabaja en acuicultura, pues se ha entrenado por propia experiencia. Y lamentablemente la tecnología requiere de estudios, no solamente requiere práctica. Y hace falta basar el aprendizaje humano en estudios más profundos, en contactos con investigadores en otros países. Y es lo que esperamos que en el futuro estos nuevos tecnólogos, junto con los ingenieros, con los biólogos acuicultores y los ingenieros acuícolas que se forman en la Universidad Técnica de Manabí, pues logremos consolidar una acuicultura mucho más desarrollada en el país, aunque ya lo es, ¿no? Ecuador es el principal productor de camarones del mundo, pero no produce muchas otras cosas. Y cuando cambian los precios del camarón, nos vemos afectados severamente. Después del petróleo, el camarón es el rubro económico más importante del país, y cuando baja el precio, pues afecta a la economía nacional. Si tuviéramos una diversidad de productos, como ocurre en Portugal, en España, en Francia, que ellos cultivan muchas cosas, y puede que alguna cambie de precio, pero las otras lo suben. Entonces, el país está un poco más resguardado de estas vicisitudes económicas, y es la idea que la acuicultura del país se diversifique. Invertir en cultivo de camarones es costoso, pero invertir en cultivo de ostras no lo es. Igualmente podemos tener animales cultivados en jaulas, peces en jaulas o peces en pequeñas piscinas. El decano coordina un proyecto de cultivo de tilapia. La universidad tiene una finca en Los Bajos donde han venido cultivando tilapias, y recientemente, la semana pasada, vendieron una parte porque habían alcanzado la talla comercial. Y hay que, pues, alimentarlas, entonces ese dinero tiene que salir de algún lado, ¿no? Entonces, es posible que ustedes también participen en estos proyectos que adelanta la facultad. Bueno, desde el año 2017 dejé el tecnológico, me vine a la universidad y estoy con ustedes. Aunque como profesor contratado, nunca sabemos si nos van a recontratar. Ese es el inconveniente de ser contratado. Pero por mi edad, ya tengo 69, la universidad no está dispuesta a darme un puesto fijo, porque los profesores trabajan usualmente hasta los 70 años y el año que viene pues cumplo 70. Pero espero que me permita seguir trabajando aún después de cumplir los 70, porque no me puedo jubilar en Ecuador sino hasta después de los 74. Tengo que tener 10 años cotizando al seguro para poderlo hacer. Bueno, seguimos. Las actividades del semestre ya se las habrán mostrado los otros docentes que me antecedieron en esta semana. Vemos que las clases se iniciaron el lunes, y en la segunda semana de julio, del 5 al 10, tendremos el primer examen parcial, y el segundo lo tendremos en la segunda semana de septiembre. En cuanto a las actividades de evaluación, vamos a tener, pues, necesitamos 4 notas en el grupo, en el periodo. Son 2 periodos, son 8 notas que se requieren, 2 de los exámenes parciales y 6 de los trabajos que ustedes van a hacer. Aquí dice 30, 20, 20, realmente no es correcto, es 23, 23 y 24. Los trabajos valen de manera similar. Necesitamos que se agrupen, porque ustedes son demasiados, y si fuera a corregir los trabajos individuales, pues serían 92 trabajos, y entonces se hace muy difícil evaluar. Así que necesitamos que se agrupen en grupos de 4 o 3 a su conveniencia. Es posible que los grupos que se formen, como en mi caso, cuando yo estudiaba biología, son permanentes. O sea, yo escogía mi grupo de trabajo y con ellos me gradué. Hice los 5 años de carrera. Así que es necesario que busquen agruparse. A lo mejor ya lo están haciendo o ya lo hicieron desde el primer semestre, y me envíen los trabajos preparados. Los trabajos van a ser ensayos de tipo comparativo, donde vamos a tener grupos de animales que vamos a comparar en algunos aspectos
importantes. Por ejemplo, reproducción, cómo se reproducen los grupos, qué diferencias hay, qué importancia tiene el grupo para el humano. Algunos tienen importancia para la salud, son muy dañinos, como los esporozoarios, los protozoarios esporozoarios, son sumamente dañinos, más dañinos que han matado más personas en el planeta que todas las guerras juntas. Otros son importantes para la economía, algunos pues son benéficos, como los protozoarios que viven dentro del ganado, dentro del intestino del ganado, porque son los que permiten digerir la madera. Las termitas tienen ciliados, flagelados dentro de su intestino, y justamente son los que ayudan a digerir la madera en combinación con bacterias. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al tema de flagelados, ¿no? Que será la semana que viene. Pero ese tipo de comparaciones es lo que van a constituir los ensayos que van a realizar ustedes como material para este curso. Bueno, ahora sí retrocedo. Quería comentarles esto, los estudios de biología y cómo los caracterizamos. A ver. Dice, en principio de la investigación biológica, no acepte como cierto todo lo que lean o le digan. Quiero mover esto, no me deja. Ya. Existen varias razones para recomendar tal escepticismo. Sin duda alguna está la ignorancia del docente y su interpretación errónea sobre ciertos aspectos de la bibliografía científica, pero todavía más importante es considerar la naturaleza de la investigación biológica. En biología, como ciencia experimental, nada se ha comprobado alguna vez. Reunimos datos sobre un organismo en particular, un órgano, una reacción metabólica, entre otros muchos procesos, y hacemos cierto tipo de conclusiones. Algunas de ellas se apoyan en evidencias más sólidas que otras. Incluso, si existe un consenso de los hechos en cuanto a un fenómeno particular, con frecuencia se perfilan varias interpretaciones de los datos. Se plantean así hipótesis que son explicaciones de los fenómenos que observamos y casi siempre estimulan una investigación más amplia, lo que lleva a una revalorización de la propuesta original. Así que las hipótesis explican un fenómeno en la medida que se conoce, pero eventualmente surgen nuevas hipótesis que desplazan las anteriores porque son más precisas o explican mejor otros fenómenos que antes no eran explicados. Casi todas las hipótesis que mantienen su validez se someten a cierta evolución y cuando se nos presentan no deben considerarse absolutamente correctas o incorrectas. Piensen lo que pasó con la física newtoniana. La física newtoniana es la que ocurre en el ambiente natural, en el ambiente normal en que vivimos. Sin embargo, había fenómenos que no se podían explicar con la física newtoniana y fue cuando Albert Einstein propuso la teoría de la relatividad. ¿Y qué decía? Entre las cosas que decía la teoría es que la materia mantiene su estructura siempre y cuando vaya a cierta velocidad. Cuando se acerca a la velocidad de la luz, ¿qué le pasa a la materia? Les pregunto. Luigi, ¿has visto esa fórmula que dice E igual m por c al cuadrado? El silencio de entre tantos estudiantes. Oscar, dime si tú has visto esa fórmula en algún sitio. E igual m por c al cuadrado. Bueno, tanto silencio me sorprende. Bueno, lo que dice es que la energía es igual a la materia, masa, por velocidad de la luz al cuadrado. Es decir, que cuando la masa se aproxima a la velocidad de la luz, deja de ser masa y se convierte en energía. Entonces, la física newtoniana es la que ocurre a bajas velocidades. La física relativista explica qué pasa cuando la masa, los cuerpos se aceleran hasta llegar a la velocidad de la luz. Pero más allá de la velocidad de la luz no existe materia, lo que existe es energía. Entonces, ahí tenemos una teoría mucho más amplia de la física que permitió explicar fenómenos que anteriormente no podían ser explicados. Entonces, eso demuestra que las hipótesis
son simplemente explicaciones temporales, no podemos demostrar nada en ciencia fáctica. En la ciencia teórica, como la matemática, sí, ahí sí podemos hacer demostraciones. Si 2 más 2 son 4, obviamente eso será así siempre. Bueno, el contenido de la asignatura, el sílabo lo tienen en el aula virtual, lo deben bajar para que vean los detalles que vamos a hacer en la unidad 1, que es la que vamos a ver enseguida. Tenemos unos conceptos básicos para el estudio zoológico, disciplinas, ciencias y ramas que apoyan la zoología, organismos unicelulares y pluricelulares, protozoarios y metazoarios. Ahí entramos en materia de los grupos. En la unidad 2 vamos a ver esponjas, los celenterados, las medusas, los corales, las anémonas. Vamos a seguir avanzando, animales más complejos, platelmintos, turbelarios, cestos, tremátodos. Vamos a ver de esos grupos la morfología, esa estructura interna y externa, cómo funcionan, el funcionamiento de sus órganos, cómo se reproducen, los ciclos de vida y cómo se clasifican de algunas características de cada grupo. En particular, los grupos que tienen importancia económica, vamos a estar haciendo énfasis en ellos, ¿no? Por ejemplo, los que tienen importancia para la salud, los que causan la malaria, las enfermedades, el mal de Chagas, que es tan crítico aquí en Manabí, en la provincia de Manabí, el hecho de que hay un flagelado que vive, es transmitido por un insecto que vive en las casas de caña, y eso provoca una incidencia muy grande de mal de Chagas en Ecuador, y significa que mucha gente, muchos manabitas, pues sufren del corazón y eventualmente pues morirán relativamente jóvenes. Mientras la esperanza de vida del manabita es cerca de los 70 años, la persona que sufre mal de Chagas suele tener una esperanza de vida de 50 años nada más. Es decir, le restan 20 años a la vida de los manabitas, producto del uso de las casas de caña inadecuado, cuando no se le usan insecticidas o no se trata adecuadamente la caña para que no vivan insectos en ella. En la unidad 3 vamos a ver diagnóstico e historia breve de los organismos pseudocelomados, los nematos y los rotíferos. Los rotíferos son usados en acuicultura y los nematodos también. Pero los nematodos más importantes son los problemas de salud que causan, ¿no? Tanto a niños como a adultos. Vamos a ver la anisakis, que es un nematodo que vive en los peces y puede afectar el cerebro de las personas. En los celomados vamos a ver los anélidos y los moluscos. Vamos a ver los anélidos también se usan en acuicultura y los moluscos pues se cultivan. Ahí tenemos la concha, el calamar, los cefalópodos, los pulpos, los caracoles. Vamos a estudiarlos en detalle y vamos a hacer énfasis en los aspectos acuícolas, cómo se cultivan moluscos en Ecuador. Finalmente, en la unidad 4 vamos a ver los artrópodos, crustáceos. Ahí vamos a ver el camarón, arañas, alacranes, miriápodos, insectos que son tan importantes. Vamos a ver equinodermos, erizos de mar, estrellas o fioroideos. Y finalmente vamos a ver los cordados, los invertebrados, cordados invertebrados, para terminar ya la asignatura. Hay muchos otros grupos que existen de organismos, pero no los vamos a estudiar, no hay tiempo, pero en la bibliografía que se les proporciona, ustedes conseguirán información de todos los grupos que se conocen en el planeta y eventualmente pues tendrán la formación suficiente para poder abordar cualquier problema que tengan con grupos de organismos que se encuentren. Bueno, aquí vemos la bibliografía básica. Los libros que tienen señalados, todos tienen su URL para que los bajen. Si los quieren bajar todos, pues háganlo. El más importante es el primero, Zoología de los Invertebrados, de Rupert y Barnes. Está disponible allí. Este libro tiene un inconveniente, es que las páginas tienen 1100 páginas y nada más está hasta las 950. Es decir, que los últimos temas de equinodermos no van, y todo lo que son cordados y hemicordados no van a estar allí. Por eso les estoy dando otros libros que sí lo tienen. Hay una edición en inglés de este libro, más moderna, que también la tienen en el sílabo, si la quieren bajar, pero los libros que tienen acá están todos en castellano y los de abajo, dice complementario, están en portugués, pero el portugués se entiende muy fácilmente, pero como son gratis,
pues se los puse allí en la lista, ¿no? Bueno, vamos, con esto terminamos esta parte de la clase. Vamos entonces a pasar la lista ahora, a ver cuántos nos acompañan. Bueno, al menos tenemos 40, me faltan 6 estudiantes. Vamos a parar